Hola, buenos días, estimados estimadas personas que están viendo este video tutorial sobre la importancia de validar instrumentos, escalas, cuestionarios y rúbricas. Me presento, soy el doctor Leonel Rubalcaba Redondo, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que imparte la asignatura de Seminario de Proyecto Educativo y Estancia 4. En esta presentación, vamos a ver la importancia de por qué es imperante, necesario, validar los instrumentos, escalas, cuestionarios, rúbricas para una investigación. Sí, entonces sí es importante que nosotros tengamos claridad de por qué es necesario, o sea, hacer este trabajo. ¿Sí? Antes de hacer la intervención o antes de recolectar los datos, o sea, es importante que se haga este trabajo de, este, de, de- de validación, ¿no? Entonces vamos a iniciar. La presentación se llama Importancia de validar instrumentos, escalas, cuestionarios, rúbricas por parte de un servidor en el proyecto de seminario, en la asignatura de seminario de proyecto educativo y estancia 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la validación y el pilotaje de instrumentos? La validación de un instrumento se refiere al procedimiento de evaluación de la precisión y exactitud de los resultados presentados. Es decir, nosotros no podemos, o sea, solamente presentar, o sea, la información o los datos, o sea, que nosotros creamos pertinentes, ¿no? Para eso existen métodos estadísticos que se deben de emplear con el propósito de pilotear, o sea, la que es el instrumento, pero previamente debe estar validado por expertos. Y también los enunciados, ojo, enunciados, no preguntas. Los enunciados deben ser de carácter neutro para evitar que sean tendenciosas las preguntas o las respuestas. ¿Sí? Entonces, por eso se recomienda que sean enunciados de una forma neutra. ¿Sí? Entonces, al momento de que nosotros validamos un instrumento, es es ese proceso, ¿sí? Es un proceso que se debe de llevar paso a paso para poder hacer la intervención o recolectar la información. ¿Eh? Entonces, continuamos. Así de esta manera, así que en la investigación es importante recopilar información valiosa y fundamental para los objetivos del estudio. La validación incluye varios tipos. Tenemos la validez del continente. Por favor, hay que verificar si el instrumento cumple de manera adecuada y completa todos los aspectos del elemento que desea evaluar. Es decir, si usted, o sea, tiene en su objetivo que quiere evaluar el conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas, pues tiene que hacer cuestionamientos o enunciados que evalúen, ¿sí? El conocimiento de las matemáticas y más si son sobre las operaciones básicas. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, o si usted está hablando sobre burnout también, o sea, los instrumentos los enunciados deben estar enfocados a resolver la duda o resolver, o sea, o recabar más que nada información sobre si el trabajador o el estudiante sufre de burnout. Entonces, por eso debe estar alineados a lo que son a los objetivos y al marco teórico, los enunciados. Por otro lado, tenemos la validez de criterio. Se observa la correlación, ¿sí? Del instrumento con otros instrumentos que presentan el mismo constructo, validación concurrente, o predicen resultados esperados, validación predictiva. Es decir, aquí nosotros debemos de tener debe de tener, debemos de tener claridad, o sea, con qué propósito vamos a construir ese instrumento. Y además, o sea, si tiene una concordancia con otro que ya se haya hecho, ¿sí? Con uno que ya está validado. O además, o sea, si se van, si qué tipo de resultados va a arrojar. ¿Sí? Sí, entonces, si es un análisis confirmatorio, si es un análisis nomás exploratorio, todo ese tipo de cosas.
Además, la validez del constructo. Se asegura que el instrumento examine el concepto teórico que se pretende analizar. Es decir, si realmente el instrumento va a recabar la información y va a dar respuesta a lo que se plantea en el objetivo. Por eso es importante la validación. Continuamos. Así, el pilotaje, perdón, busca asegurarse de que el instrumento sea efectivo y adecuado para recolectar datos. Entre sus objetivos está, miren, aquí está con claridad, ¿no? Evaluar con claridad la identificación de ambigüedades, términos confusos o interrogantes incorrectas. Es decir, cuando nosotros vamos a pilotear, la idea es de que la pregunta sea clara para el encuestado, ¿sí? De que no sea confusa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante de que se utilicen, de que se piloteen los instrumentos. Verificar que sea fácil de comprender. Comprobar que los participantes comprenden adecuadamente las instrucciones y las preguntas. Es decir, cuando ustedes van a escribir la instrucción de que no van a contestar, tiene una escala Likert, tienen que contestar de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de que sean legibles la instrucción del instrumento. Optimizar la estructura, descubrir dificultades en el diseño y la secuencia o la extensión del instrumento. A lo mejor hay preguntas, más bien, perdón, enunciados que no son necesarios dentro del cuestionario, entonces, o de la escala. Entonces, con el piloteo nos ayuda a eliminar ciertos enunciados que a lo mejor están de más. Y así se empieza a hacer más corto el cuestionario, pero además, o sea, es más fácil de contestar, pero también es más fácil también de observar los resultados cuando estos son arrojados después de hacer el estudio, ¿sí? Porque así eliminamos ítems o enunciados que no son necesarios. Ajustar tiempos, también esto es importante, esto va de la mano. ¿Por qué? Porque así al describir el tiempo necesario para completar el instrumento y asegurarse que no sea excesivo. Cuando se hace un instrumento largo, o sea, la gente ya no lo empieza o no lo empezamos a contestar de forma adecuada. Por eso es importante el piloteo, saber que, no, pues tú sabes que en 10 minutos se contesta. O sea, tú sabes que el instrumento, o sea, lo pueden responder las personas de forma adecuada en cierto tiempo. Y además que las instrucciones son buenas y que se entienden. Probar la funcionalidad, identificar deficiencias técnicas en los sistemas electrónicos. Es decir, si ustedes van a emplear una herramienta en la nube como Google Forms, o alguna herramienta como encuestas, algo para poder levantar la información y que nos la guarden en la nube, pues verificar que realmente están en correcto funcionamiento la página que se va a emplear. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Además, o si están utilizando un servidor o algo, o sea, pues que está funcionando de forma óptima, perdón. Anticipar problemas logísticos, identificar obstáculos relacionados con la gestión del instrumento, tales como la distribución o recopilación de los datos. Esto también, o sea, esto también es importante porque nosotros aquí podemos ver, o sea, si le van a hacer caso al enlace o si es más fácil mandarlo por correo electrónico, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta también es una forma de utilizar, o sea, la necesidad de pilotear. Mejorar la validez y la fiabilidad. Híjole, esto también es de gran imperancia. Garantizar que los datos recopilados sean relevantes, consistentes y representen de manera adecuada las variables del estudio. Es decir, que estén ajustados, que respondan de manera correcta lo que son la información del instrumento y que además, o sea, pueda ser con las medidas de ajuste estadísticas o si no también de las rúbricas o si es un un elemento cualitativo, ¿no? Así, continuamos.
Ujú. Ahí está. Pasos para validar un instrumento de investigación. La validación de un instrumento de investigación garantiza que este mide de manera adecuada, consistente y relevante las variables propuestas de manera adecuada, consistente, así como irrelevante. Redundante, pero esto es importante. Además, se describen los principales pasos involucrados en el proceso. Primero, tenemos, una revisión teórica conceptual, ¿sí? Aquí es importante, tener esta revisión. En esta fase se establece la base conceptual que sustenta el instrumento. La finalidad de esta investigación es asegurar que el instrumento se ajuste con el marco teórico y con los objetivos de investigación, porque a veces empezamos a preguntar cosas que se nos vienen a la mente y que no son necesarias, ¿sí? Entonces, por eso es importante que, que, que las preguntas, los enunciados que nosotros vayamos a hacer, los ítems, vayan alineados con la, con los, ¿cómo se llama? Con los objetivos, con las preguntas de investigación, con la hipótesis, ¿sí? Que todo vaya alineado. Es decir, toda la tesis debe ser congruente, ¿sí? Toda la tesis debe ser congruente. Continuamos. Así también tenemos, acciones clave para poder, llevar a cabo, lo que son, estos procesos de validación. Identificar con precisión el componente o las variables a evaluar. Por eso es importante tener claridad sobre los objetivos, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se pretende. Sí, no, no, si ustedes quieren evaluar si una aplicación, tiene un efecto sobre el conocimiento de los estudiantes, en una intervención, pues eso es lo que se tiene que preguntar. Eso es lo que se tiene que buscar la forma de construir el instrumento. En dado caso que se decida construir, a lo mejor también se puede buscar uno validado ya. Se recomienda examinar la literatura relevante con el fin de detectar indicadores, dimensiones o categorías relevantes. Por eso hay que leer mucho, leer. Hay que leer con el objetivo de poder identificar cuáles son los constructos, ¿sí? O los indicadores que se deben de tomar en cuenta para poder construir los enunciados del cuestionario, ¿sí? También tenemos, que es importante que se debe asegurar que cada ítem, que deben ser enunciados neutros, esto es importante, no hacer preguntas tendenciosas, sino son enunciados. Yo me siento cansado al levantarme diario para ir al trabajo. Totalmente en desacuerdo y de acuerdo, así de esa forma. Sí, que tú le preguntes, que el enunciado vaya enfocado hacia aquella persona, hacia el encuestado, y que no sea tendencioso, como ya lo ponía el ejemplo. Yo me siento cansado. No es lo mismo. ¿Te sientes cansado? Pues sí, ya le estás haciendo como una tendencia. Se relaciona de manera directa con los conceptos fundamentales. También esto es importante, que se relacione de forma directa. Y esto nos lleva al otro. Esto nos lleva a los juicios de expertos, ¿sí? Se solicita la evaluación de especialistas especializados en el ámbito de estudio con el fin de validar el contenido del instrumento, para saber si el instrumento cumple con todos los aspectos que elaboró. Es importante medir si el contenido es válido. Sí, esto es sumamente importante, y esto lo vamos a ver en otro video tutorial, la importancia de aplicar el alfa de Cronbach. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, después de aquí, nos vamos a seleccionar los expertos, nos vamos a proporcionarles el instrumento en consonancia con los objetivos y el marco conceptual, solicitar retroalimentación es importante destacar la relevancia de los ítems, ¿sí? Claridad y estructura, cobertura completa del constructo, cumplir con sugerencias
y ajustes. Recuerden que todo es perfectible. O sea, las sugerencias que vayan a hacer los expertos no es con el propósito de destruir su trabajo, sino de hacerlo mucho más fuerte, ¿sí? A lo mejor un enunciado que nosotros creemos que es importante, pero si ya los expertos consideran que no y que hay que quitarlo, pues hay que quitarlo. Eso es lo que se debe de valorar, ¿sí? ¿Sí? Para esto debemos también de tener claridad, ¿sí? De que hay técnicas de validación y una de las técnicas más comunes son dos. O sea, tenemos el índice de validez de Losch que mide el grado de acuerdo entre los expertos sobre la pertinencia de los ítems y el item análisis o también es válido tomar un instrumento validado. Sí, eso también es importante, o sea, tener claridad, o sea, de que también es válido tomar un instrumento, aprobado por la comunidad científica, que esto lo vas a encontrar en los artículos científicos, en las investigaciones, ¿sí? Entonces, y el índice de validez de contenido de Losch es importante, o sea, yo creo que es el más común en usar, pero aquí se recomienda que sean mínimo 10 expertos, y ahí lo van a leer ustedes, ¿no? Expertos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y cada uno le va a dar un valor a cada enunciado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, o sea, se tiene que decidir si qué técnica utilizar, ¿sí? Entonces, continuamos. La aplicación de pruebas estadísticas. Esto es sumamente importante. Después de que ya nosotros ya tenemos, ya nos validaron el instrumento de los expertos, pues primero hay que pilotearlo. ¿Sí? El análisis de consistencia interna, la evaluación de fiabilidad del instrumento, es decir, su capacidad para generar resultados consistentes. ¿Sí? Para eso tenemos que existe el alfa de Cronbach y el omega de McDonald's. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Analiza u observa, o sea, de cómo es la consistencia interna de cada uno. Es decir, el alfa de Cronbach muestra las relaciones entre un enunciado y otro, y el omega también. Sin embargo, el omega es mucho más exacto que el alfa de Cronbach, ¿sí? Entonces sí, ya es mucho más exacto que el alfa de Cronbach. O sea, yo no estoy diciendo que el alfa de Cronbach es malo, sino que el omega ya se considera que es un poco más exacto que el alfa de Cronbach. Entonces ya lo veremos en otro video tutorial cómo trabajar con el omega de McDonald's y el alfa de Cronbach. Y así, la validez del constructo. Esto es del instrumento. Si ustedes quieren manejar constructos, pues tenemos el análisis factorial exploratorio para verificar las relaciones entre los ítems y las dimensiones teóricas. Es decir, ya ven que ustedes a lo mejor han leído o han escuchado de que un constructo es la suma de un conjunto de enunciados. O sea, es decir, si tienes, o sea, si cumples 5 enunciados de este cuestionario, tienes depresión, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es un constructo. Para eso es el análisis factorial exploratorio, ¿no? Ya si quisieran utilizar un confirmatorio, pues eso ya es otra situación. Entonces, se aplicará el instrumento en una muestra piloto representativa. Aquí, esto es importante. O sea, se tiene que pilotear. Describir los resultados utilizando programas estadísticos como HAS, Jamovi, SPSS. Hay más, está Statista, está Minitab, está StatGraphics, está R, o sea, hay diferentes programas para poder, o sea, describir los resultados. Observar los índices obtenidos con el fin de identificar los ajustes necesarios. Aquí sí, bueno, ya cuando veamos lo del alfa, si ustedes obtienen un valor menos a punto 6, el alfa no es bueno. Es lo mismo en omega es menor a punto 7. ¿Sí? Entonces sí, ya lo iremos viendo. O sea, pero realmente, o sea, si ustedes lo utilizan, o sea, tienen que ajustarse a los resultados para que ya cuando ustedes hagan la intervención, los datos sean fiables. ¿Sí? Entonces, sí, eso es una parte, ¿no? Entonces, sí, continuamos.
Entonces, recomendaciones para pilotar un instrumento. Tenemos, o sea, que un instrumento, o sea, el piloteo de un instrumento de investigación constituye un procedimiento fundamental para detectar potenciales problemas potenciales y efectuar ajustes antes de la aplicación definitiva. A continuación se detallan los pasos claves. La selección muestra representativa debe garantizar que la muestra seleccionada se ajusta a la población objetiva, edad, género, nivel educativo, contexto. O sea, ustedes no van a poder hacer un piloteo de trabajadores, o sea, vamos de maestros haciendo un piloteo en trabajadores de gobierno del estado, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene que ser más o menos lo mismo. Determinar el tamaño adecuado de la muestra. Generalmente es entre 10 y 20 sujetos. O sea, por eso es un piloteo. Garantizar que los participantes comprendan la naturaleza del estudio y acepten participar. ¿Sí? Evitar incluir a los mismos individuos en la muestra definitiva del estudio para prevenir sesgos. Así es. Entonces, todo esto es muy importante, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque así, o sea, así después del piloteo ustedes pueden tener, o sea, esa información y empezar a ajustar su instrumento o ver cuáles son los errores que hay. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben de analizar, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben de analizar. Y para eso, o sea, recuerden que igual para un instrumento cualitativo, o sea, ya sea una rúbrica o algo, tienen que hacer un piloteo estadístico y tienen que hacer un análisis factorial exploratorio y posteriormente un confirmatorio. Es mucho más trabajo, ¿sí? Entonces, sí, es por eso se recomiendan que ya tanto en los instrumentos cuantitativos y cualitativos puedan utilizar un instrumento o una rúbrica de evaluación o una guía de observación ya validada. ¿Sí? No es malo, nomás hay que referenciarla, hay que decir de dónde la sacaron. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante y son partes de la metodología que se debe de seguir. Así, después de esto nos lleva a los ajustes y modificaciones basados en los resultados del pilotaje. Pues claro, tenemos que el mejoramiento del instrumento es para asegurar que cumpla con los objetivos del estudio. Acciones clave, reevaluar la estructura general del instrumento, incluyendo como el orden de las preguntas, duración total, diseño visual en caso de cuestionarios digitales o impresos. Si los cambios son significativos, realizar un segundo pilotaje para verificar la eficacia de las modificaciones. Esto es importante. Si ustedes consideran necesario hacer un segundo pilotaje o incluso un tercero, adelante, no se detengan. Háganlo. Esto es necesario, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? ¿Sí? Así, aquí concluimos un poco sobre cómo se debe ser este piloteo de instrumentos, ¿sí? Entonces, sí, para que ustedes puedan hacer una intervención fuerte y puedan obtener datos fiables, ¿de acuerdo? Pues yo aquí le dejo que tengan un excelente día. Me despido, soy el doctor Leonel Rubalcaba Redondo, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Maestría en Tecnología Informática Educativa de la asignatura de Seminario de Proyecto Educativo y Estancia 4. Que tengan buen día, gracias por su atención, hasta luego.